Para cuando yo les diga que prendan su cámara, me prenden después, ¿sí? A ver, integrales derivadas. Aquí estamos. Sí, esto ya vimos ayer. Bueno, me confirman, por favor, si tienen ahí el pizarrón. Entonces, haciendo una pequeña síntesis de lo de ayer, ¿qué vimos? Vimos lo que era un incremento, ¿sí? Cuando una variable va de un valor a otro, la resta del valor final menos el inicial nos da el incremento. Hicimos un ejemplo de incrementos de una función. Hicimos una comparación de incrementos y luego a esa comparación le aplicamos un límite. Y mediante eso llegamos a la obtención de que en ese punto límite ese valor tendía a 8, ¿no es cierto? Luego dimos una función cualesquiera, como la que tenemos acá, derivada de la función, ¿no? Tenemos una función, aplicamos el criterio de los incrementos y llegamos a esta conclusión que la derivada de la función no es otra cosa que el límite cuando este incremento tiende a 0 de la función de x más el incremento menos f de x sobre delta x siempre que la variable x sea fijo, ¿no? Le hicimos algunas anotaciones, dimos el concepto de derivada y decíamos que la derivada de una función es el límite de la raíz, el límite de la razón del incremento. A ver, aquí está. ¿Sí? Vamos a subrayarlo. ¿Sí? Entonces, lo que yo decía, la definición de derivada, ¿no? La derivada de una función es el límite de la razón del incremento de la función al incremento de la variable independiente cuando éste tiende a 0. Hablando de del incremento de la variable independiente, ¿no? Esto es en sí la derivada. Luego pasamos a hacer unos ejercicios y decía, hallar la derivada de la función por la forma general de lo que estábamos aprendiendo. Entonces hicimos aquí un ejercicio, hallar la derivada por la forma general, y igual a lo que tenemos acá, ¿no? Trazos, listo, ¿ya? Aplicamos los criterios de la forma general de cómo se define la derivada para llegar a lo que estamos aquí. Hicimos 2 ejercicios. Entonces, en síntesis, lo que nosotros podemos decir es lo siguiente, ya haciendo una síntesis de esto. Hemos aprendido que la derivada no es otra cosa que el límite cuando el incremento de la variable tiende a 0 de la función f de x más el incremento menos f de x menos la función sobre el incremento. Eso hemos aprendido. Y hemos dado el concepto también que si le aplicamos nosotros el límite al incremento cuando este tiende a 0 del cociente de los incrementos, a esto se conoce como derivada. Esto es todo lo que hemos visto. O sea, todo lo que hemos hecho para llegar a estas 2 conclusiones. Ahora, si a un estudiante se le dice, ¿sabes derivar? Va a decir sí, ¿no? ¿Sabes lo que significa eso? Sí. Ahora, la derivada tiene su origen y por qué se dio. Uno, como lo decía yo ayer, Leibniz persiguió un objetivo, Isaac Newton perseguía otro objetivo, pero los dos llegaron a la misma conclusión, que era, ¿pero qué representa entonces la derivada? Bueno, la derivada simbólicamente representa la pendiente de la recta tangente en un punto dado. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento, y de ahí sí pasaríamos ya a hacer ejercicios. Entonces, todas estas 2 primeras clases lo que ha sido es teórico para que entiendan qué es la derivada, cuál es su concepto,
Y hoy lo que van a aprender, el objetivo de hoy es qué significa, qué representa geométricamente la derivada y físicamente qué es y geométricamente qué representa, ¿sí? Bueno, hasta ahí alguna pregunta, estimados estudiantes. Yo creo que ya está la mayoría, sí. Tenemos 12 participantes, no están ingresando otros, bueno, no es obligación. Coméntenme antes de pasar a la clase, ¿cómo les fue en la evaluación diagnóstica? Si recordaron, el objetivo de la evaluación diagnóstica no es que usted se haya puesto a copiar y a estar investigando, sino dar lo que usted sabe, para que para cuando ya llegue su momento de terminar el curso, yo les puedo volver a tomar la misma evaluación, por decirlo así. Digo, a ver, ¿está preparado usted para resolver esto? Si usted lo logra hacer, siempre y cuando en su evaluación diagnóstica usted lo hizo transparentemente, sin copiar, sin ayudar, si usted sacó un 2, un 3, y resulta que después del curso usted a esa evaluación diagnóstica la puede realizar y saca un 8, dése un aplauso a usted mismo, porque el logro es de usted. Usted se puso el reto de aprender cálculo diferencial integral. Pero si usted copió, saca buena nota en la diagnóstica y a la final también copia, no es esto para lamentarse. Usted no está invirtiendo dinero, usted lo que está invirtiendo quizás es el tiempo y va a tener un certificado mediocre. ¿Por qué? Porque no se lo merece usted, ¿sí? Simplemente lógrelo, demuestre que usted está en esa capacidad y pueda decir, vea, tengo un certificado avalado de aprobación por 40, 50 horas, certificado por la CENESID, que realmente estoy preparado para responder a las expectativas de cálculo diferencial integral. Entonces, ese sería el objetivo y mi consejo para ustedes. Profe, estoy conectada en mi celular, pero no se habilita mi micrófono. Mil disculpas. Bueno, ya, Jocelyn, ¿qué pasará? Tratemos de solventar este tipo de problemas tecnológicos, ¿sí? Bueno, vamos a continuar entonces. Para esta parte, ustedes ya no necesitan que esté prendida mi cámara. Simplemente se me van a concentrar en el pizarrón. Ok, entonces vamos a poner lo que es la interpretación geométrica de la derivada. Okay. Interpretación. Interpretación geométrica de la derivada. Si usted se va a YouTube, va a encontrar un montón de formas de demostrar que esto representa la tangente, ¿no? Interpretación geométrica de la derivada, ¿ya? Ok, entonces vamos a dividir el pizarrón bonito para poder trabajar y ocuparle lo más importante. Uy, este perrito siempre hace bulla. Regáleme un minutito para decirle a la vecina que lo meta, por favor.
Bueno, empecemos. Parece que la dueña no está. Ok, para darle la interpretación geométrica. Ay, Dios, no me va a dejar dar. Va a estar muy malito. ¿Sí me escuchan ustedes? Sí. Ya. Ok, bueno. Vamos a darle la interpretación geométrica a nuestra. Para esto nosotros vamos a considerar una curva C. ¿Sí? Consideremos una curva C definida por la función y igual a f de x. ¿Sí? Vamos a considerar una curva C. Aquí hay que tener un poquito de cuidado con esta curva porque yo necesito puntos tangentes. A ver, vamos a darle así. Vamos a ver si me sale bonito una curva. A ver, algo como esto podría ser. Sí, sí, una curva. Voy a tomar un punto y un punto fijo, lo vamos a llamar a este punto de aquí, y vamos a tomar otro puntito por acá. ¿Sí? Y ahí voy a trazar unas rectas tangentes. A ver, acá a este punto voy a trazar una recta tangente. Voy a hacerle más finito para que tengan un poquito de paciencia que exactamente, ¿ya? Tracemos por estos puntos una recta tangente y le vamos a poner LT, recta tangente. ¿Sí? Y aquí, entre este punto y este otro punto, llamémosle el punto Q, podemos llamarlo. ¿Sí? Q de coordenadas X, Y a este punto lo vamos a llamar el punto P. ¿Sí? P inicial, P sub 0, P de coordenadas X0, X inicial y Y inicial. Y por ese punto P tracemos una secante. ¿Sí? Una secante es aquella recta que pasa por dos puntos. ¿Ya? Entonces, esta es la recta LS, recta secante. La recta secante pasa por Q y pasa por P. La recta tangente solo pasa por P. ¿Sí? Entonces, miren, abajo se nos forma un ángulo, hagámosle con rojo mismo para poder. El ángulo que forma la recta tangente, lo vamos a llamar teta, y el ángulo que forma la recta secante podemos llamarlo alfa. ¿Sí? Alfa y teta. Bien, recordemos que esto es el eje X y esto es el eje Y. Y la curva, esta curva es nuestra curva C. Esta curvita blanca que es la C. Es para darle sentido a lo que quiero explicar. ¿Sí? Ok, entonces vamos a valernos de la geometría y por este punto de aquí, miren, hagamos lo siguiente. Tracemos este rectángulo que me sale aquí, triángulo rectángulo, ¿sí? Para quedarme en la recta secante. Recordemos que este ángulo alfa es el mismo. Este punto P lo voy a correr porque me está estorbando para escribir lo que quiero. Uy, ya se me jodió todo. Vamos a dejarlo ahí nomás. Ya. Entonces decía yo, miren, tienen que entender algo, que este ángulo de aquí, no que si lo grafico, voy a graficarlo grandecito, es el mismo que está acá. ¿Sí? Todo este ángulo de este triángulo es el mismo que está acá, por ángulos correspondientes, ¿no es cierto? Recordando un poquito de geometría elemental, que se forman dentro de dos rectas paralelas y una secante, se forman ángulos alternos internos, alternos externos, etcétera. ¿Sí? Permítame un ratito, tengo una llamada de rectorado, voy a atender, espérame un ratito.
Gracias por estar. Entonces, tenemos eso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estamos diciendo? A ver, vamos a ver. Nosotros consideramos una curva, una curva C, una curva cualesquiera, pudo haber sido una parábola, una función polinómica. Sí, en este caso yo he escogido esta curva C. Y un punto fijo Q, ¿sí? No, a Q lo vamos a llamar móvil. Un punto fijo P sub 0 de coordenadas X0 y Y0. Y un punto móvil, por decirlo así, le voy a llamar Q de coordenadas XY. Ahora, las demostraciones, cada autor las hace diferente. A veces hace trazos hasta acá abajo, hasta acá, hace un montón de... Ya la demostración es como usted quiera hacer. Yo le dejo a libre albedrío, consulte en el internet, consulte en textos, consulte donde usted quiera, va a encontrar de alguna manera la demostración de que la derivada representa la pendiente de la recta tangente en un punto dado. Ok. Entonces, ya tenemos estos puntos nosotros aquí. Ahora, hay que recordar que si yo veo esta distancia de aquí a acá, por eso algunos le proyectan, así, hasta acá, también le proyectan hasta acá. Sí. Ahora, este punto coincidió. Ok, este valor tiene que ser necesariamente X inicial. Y este valor de acá tiene que ser necesariamente X. Acá este valor que nos da aquí, este punto debe de ser Y inicial, ¿sí? Que es lo mismo que F de X inicial. Y este valor de acá necesariamente tiene que ser Y, que también es igual a F de ¿quién? De X. F de X es igual a Y en ese punto, en el punto Q, ¿cierto? Bueno, ahora, para obtener este pedacito del rectángulo, nosotros tenemos una distancia X y una X inicial. Esto va a ser X menos X inicial. Y la longitud verdecita va a ser de Q, este pedazo. Va a ser Y menos Y inicial, ¿no es cierto? También va a ser Y menos Y inicial. Y cuando restábamos algo de algo, a esto le llamamos nosotros incrementos. ¿Se acuerdan? Cuando restábamos algo de algo, le llamamos incrementos. Bueno, dejemos eso ahí por el momento. Ahora, si nosotros recurrimos a la geometría elemental, decimos que la pendiente de una recta que pasa por dos puntos tiene la siguiente ecuación. La pendiente a una Y final menos una Y inicial sobre una X final menos una X inicial. Todos aquellos que son docentes o que han sido estudiantes saben que esta ecuación representa la pendiente de una recta que pasa por dos puntos. En nuestro caso, ¿qué recta pasa por estos dos puntos? La recta LS. Entonces podríamos decir que la pendiente de la recta LS va a ser igual. Al punto final sería Y menos el punto inicial sería Y sub 0. Sobre X final, que sería X menos X inicial. ¿Sí? Esa sería la pendiente del S. Recuerden que el S dijimos que era la recta secante que pasa por estos dos puntos y LT la recta tangente que pasa por el punto de P. Bien. Si nosotros aplicamos a este triángulo de aquí, al verdecito, apliquémosle la tangente de la recta LS, ¿no es cierto? La tangente, pero del ángulo alfa. Quedó su instalación y cobrado su dinerito, ¿sí? Entonces, pero muchas veces... Entonces tenemos la tangente de alfa, ¿no es cierto? La tangente de alfa es igual al cateto opuesto, que no es otra cosa que dy sobre dx. ¿Sí? Ojo con estas dos cosas de aquí. Entonces, miren, la recta, la pendiente de una recta que pasa por dos puntos tiene esta forma, la que está aquí.
pero la tangente de este triangulito de acá, que es alfa, es igual al cateto opuesto, que es delta y sobre delta x, o lo que es lo mismo, y menos y inicial, sobre x menos x inicial. ¿Sí? Aquí viene el kit del asunto. Entonces, ¿qué pasa cuando la pendiente de la recta MLS, o sea, lo que podemos nosotros decir es lo siguiente, a ver, que esta pendiente MLS es la pendiente de la recta secante, es igual. ¿Qué es Y? ¿No es cierto que Y es f de x? Podemos poner como f de x. Menos Y inicial. Y inicial es f de x primo. F de x sub 0. Sobre x menos x inicial. ¿Sí? Otra manera de ver esta ecuación, no todo está relacionado consigo mismo. Ahora, esto les ofrezco para el día de mañana hacerles en GeoGebra, porque esto hay que hacer una gráfica anímica donde hago mover un punto. Yo les ofrezco para el día de mañana. Hoy no tuve tiempo y así que solo aquí voy a hacer que se imaginen lo siguiente. Este punto Q empieza a moverse para acá. ¿Qué pasa con la distancia delta X? Con el incremento delta X disminuye. Mientras Q se acerca acá, delta X disminuye. Mientras Q se acerca y la recta tomaría más o menos esta forma. Miren, voy a cogerla. Se me presta para hacerle esto gracias a esto. ¿Verdad? Ay, esto giraría. Voy a cogerla, hacerla girar. No. Acá tengo que hacerla girar, pero no me da chance. Ya. Verán, si yo cojo a esta. Ay, no está girando sobre el punto. Espera, a ver. No me gira, me está girando solo por abajo. Vamos a dejarlo ahí. Como les digo, les ofrezco para el día de mañana el gráfico anímico, pero pasaría lo siguiente. Voy a trazar dos rectas tangentes de otro color. Miren, si el punto P se acerca, se va disminuyendo. Voy a trazar otra, que tiene que pasar por P y acercarse a... Tiene que pasar por la curva y acercarse a P. Vamos a hacer otro. Un poco... No es tan fácil visualizar aquí. Ya. Miren, si ustedes se dan cuenta, el punto P ahora está aquí. ¿Sí? El punto P ahora está aquí. El punto P está casi llegando a la curva. Sin embargo, esto no quiere decir que la recta esta sigue siendo la recta secante. La recta tangente en un punto, en un momento cuando se acerca demasiado a P sub 0, casi es la recta tangente. Entonces, nosotros utilizamos eso como con la palabra límite. ¿Sí? Cuando nos acercamos a un punto, por ejemplo, a 1, yo me acerco por izquierda y por derecha. Por ejemplo, con menos 0,5, me puedo acercar con menos 0,25, por acá con 0,02, por acá cada vez yo me voy, y así mismo por derecha. A eso se le conoce como límite, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? A ver, ¿ya entendieron eso? Esto lo voy a borrar para que quede. Si nosotros acercásemos el día, como digo, el día de mañana yo les ofrezco tenerles el gráfico de una animación en GeoGebra, cómo esta recta tangente va girando, esta recta secante va girando hasta el momento que se antepone, pero jamás llega a ser exacta. Aunque usted le acerque a la décima, a la centésima, a la milésima, va a haber un margen de separación, pero casi coincide ya. Como cuando hacíamos nosotros ahí las tablitas, ¿no es cierto?
cuando el valor tendía al incremento a ser 0,001, el valor exactamente nos dio 8 ya. Entonces, con ese mismo criterio nosotros decimos lo siguiente. Si el punto Q, voy a verlo acá, voy a decirlo en palabras. Si el punto Q se mueve hacia el punto P de coordenadas P sub 0, X0, Y sub 0, resulta que la variable X, esta variable X que está aquí entre X sub 0 y X, ¿qué pasa? Se aproxima también a X sub 0. Por lo tanto, podemos decir que el incremento de X, ya lo habíamos dicho antes, es X menos X inicial. ¿Sí? Y de ahí podemos despejar que X a qué es igual. A X inicial más el incremento delta X. Aparte de eso, ¿qué más podemos? Dejemos esto acá. Entonces, miren, esta recta MLS puede expresarse de la siguiente manera. Si en vez de Y, ¿sí? En vez de Y yo tengo, por decirlo, f de X, ¿sí? Pero X a qué es igual? A X inicial más delta X. Entonces pongo a f de quién? De X inicial más delta X. Y menos f de X sub 0. Todo esto sobre X menos delta X, ¿qué era? Delta X. Ya nos vamos apareciendo algo que ya es conocido para ustedes, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, cuando el punto Q de coordenadas X, Y, sí, se aproxima indefinidamente, llamémoslo así, o se aproxima infinitamente al punto P, la recta secante se transforma en tangente. ¿Sí? Y este ángulo alfa coincide con el ángulo teta. Y ahora la recta tangente, entonces la recta tangente de alfa, ¿sí? Que la podemos denotar como f de X sub 0 más delta X menos f de X sub 0 sobre el incremento delta X, pero en su límite. Aquí viene el asunto, pero en su límite se transforma en lo siguiente. El límite, cuando este incremento tiende a cero, de la expresión que acabamos de sacar, de f de X más X inicial, más delta X, perdón. Y es X sub 0, porque estamos en función de ese punto. De X sub 0 más delta X menos f de X sobre delta X. Esto de acá se convierte en la tangente de teta. Pero esa tangente de teta no es otra cosa que ¿qué? Que la pendiente. O lo que es lo mismo, decir f' de x0 es igual a esta expresión. A ver, vamos corrigiendo aquí, es x sub 0 más delta x menos f de x sub 0 sobre delta x. Entonces, ¿qué hemos concluido? Que f', ya en términos más generales, que f' de cualquier función no es otra cosa que el límite de ¿quién? Cuando este incremento tiende a x de la función f de x
más cualquier incremento, delta X, menos f de X. Menos f de X y todo esto sobre delta X. Pero esta conclusión que acabamos de sacar, la sacamos de la gráfica. O sea que esta recta tangente, cuando este punto se mueve, se convierte, esta recta secante, perdón, cuando este punto se mueve hacia el punto P fijo, esto se convierte en la pendiente. ¿Y qué es la pendiente? No es otra cosa que la tangente del ángulo de inclinación. Por lo tanto, concluimos que la derivada es la pendiente de la tangente, de la recta tangente en un punto fijo o en cualquier punto de la curva. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ahora, para efectos de estudio, muchos textos dicen si el incremento es h, si al incremento nosotros le llamamos h, entonces nuestra función queda que f' de x va a ser igual a ¿qué? Al límite. Cuando h tiende a 0, le cambiamos ¿de quién? De f de x más h menos f de x. Todo esto sobre h. Es la forma más común de encontrar la definición de la derivada en cualquier texto. Bueno, entonces, ahora sí. Sabe lo que es la derivada y sabe qué representa la derivada. Entonces, cuando yo lo pongo a derivar, usted sabe lo que está haciendo. Y vamos a utilizar estos criterios para empezar a descubrir cosas, ya que es la aplicación del cálculo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? A ver, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Participantes. 10 participantes. Bueno, tendré que tomar asistencia ya mismo. ¿No hay preguntas para seguir avanzando? Ok. Entonces, con estos criterios, como el curso es corto, yo tendría que dar más un poco de teoría, pero voy a optar un poco, mucho la teoría, me demoro, voy a ir directo. Yo creo que las definiciones sí las voy a dar, pero voy a ir ya a los ejercicios, que la parte que a ustedes les interesa, lo que quieren aprender es a derivar bien, pero es importante que usted tenga conocimientos de lo que representa geométricamente la derivada. Ahora, si usted escribe interpretación geométrica de la derivada en YouTube, no sé cuántos videos les salgan. Quizá la hagan de esta manera, de otra manera, pero parecido va a estar. Van a llegar siempre a la misma conclusión. Eso es lo importante. Como usted lo haga y lo exponga después para sus alumnos, ya es cuestión muy personal de cómo usted se acomode, a qué autor le entiende mejor y etc. Permítame un segundito. Vamos a hacer algo por acá. Yo les había puesto a ustedes un texto ahí, que ahorita lo vamos a empezar a recorrer. No sé si ya lo estuvieron viendo, pero este texto es de allá. Está muy extenso ese texto. No, es pequeño, no es tan extenso. Verá, se van a dar cuenta que todo lo que habló el texto, hasta donde vamos, es tantas páginas y yo lo he resumido. Ya van a ver. Entonces vamos a compartir el texto. Este es el texto que ustedes van a ver. Texto de Leighton, de Lois Leighton, texto bastante teórico y didáctico. Nosotros vamos a ir directo a derivadas, donde tenemos derivadas, recta tangente, derivación. Derivación y diferenciación en la página 100. Vamos a ver. Página 75 quiere decir que estamos adelante, en una 120 más o menos. Página 95, 96. Aquí está. Capítulo 2. Derivación y diferenciación. Entonces, ¿qué es lo que nos dice ahí? Recta tangente y derivada. Pueden revisar ustedes esto. Yo ya les dije que si pasa por dos puntos de una curva es secante y si pasa por un solo punto tangente. Ya lo dije.
Todo esto lo acabo de decir en palabras. Que el incremento es siempre algo final menos algo inicial. Que la pendiente de esta recta que pasa por estos dos puntos en PQ tiene la forma f de x2 menos f de x1. Yo le puse f de x menos x de 0. Dice lo mismo que yo acabo de decir. Y luego, ¿qué dice? Definición de la recta tangente. Suponga que la función la recta que pasa por el punto P y tiene pendiente m dada por la es el límite cuando delta x tiende a la función f de x más delta x menos f. Si esto existe, ojo, esto sí hay que tener en consideración, me faltó acotar. La recta tal, bueno, esto no, pura teoría. Aquí nos da un pequeño límite, que ya vamos a hacer ejercicios. Definición de la recta normal a una gráfica, ya lo vamos a hacer ahorita conmigo. Ejercicios, teoría, definición de la derivada de una función. Lo que yo les definí ayer, vamos a ver qué nos dice aquí el texto. La derivada de una función f es aquella función denotada por f', tal que su valor es en un número x del dominio de f está dado por la f' de x. Una definición quizá no muy familiar, por eso digo, si lo que yo digo es una cosa, lo que dice un texto es otra cosa, lo que usted entiende es otra. Estudie varios textos, lea muchos textos y saque la mejor conclusión para que usted se pueda, como digo, procesar lo que es la derivada. Miren la definición, yo la entiendo clarito, pero no sé si ustedes la entenderán. Yo lo entiendo clarito esa definición. ¿Sí? Y nosotros ya luego hicimos ejercicios que aquí también tenemos. Nosotros estamos ya por ¿dónde estamos? Aquí hemos hecho Joseph de Lagrange. Esto es un proto Wilhelm Leibniz. Vean, aquí está Leibniz. Isaac Newton trabajaron de manera independiente, dieron a conocer casi simultáneamente de la derivada. Leibniz probablemente empezó con diferencias de Eso es, como le decía, biografía para que usted lo lea en su